En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este encuentro en nombre de la Escuela de Filosofía y de la Maestría de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Hemos recogido la iniciativa de nuestros profesores de la escuela, en particular de la profesora Lorena Rojas, y del trabajo que han estado desarrollando Juan Pablo Valdivieso y María Di Muro, nuestra profesora María Di Muro. En este tiempo en el que nos hemos visto confinados, restringidos a nuestras casas, incluso hasta nuestras habitaciones y bibliotecas personales, nos ha parecido interesante la oportunidad para propiciar, dar a conocer al menos unos 2 ciclos de este seminario de filosofía. A propósito de la pandemia, entonces la filosofía se hace presente. Tratamos de decir en voz alta nuestras reflexiones que surgen en el silencio justamente, y para ello hemos solicitado pues la intervención de Juan Pablo y de María Di Muro, de quien más adelante Lorena hará una presentación más en detalle. Yo quiero nuevamente simplemente ratificar pues la presencia de la escuela. Estamos también abiertos a las iniciativas de ustedes que están aquí presentes. Uno puede ver algunos nombres conocidos bien de la Escuela de Filosofía, bien de la Maestría de Filosofía. En todo caso, reflexionar en silencio y reflexionar desde el silencio es propio del ejercicio del pensamiento filosófico. Y no es propio quedarse con él, sino justamente ponerlo en voz alta y ponerlo en público, de manera que nos alimentemos y podamos también dialogar, discutir, confrontar. En todo caso, levantar una voz en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, que estimule a pensar, que estimule a investigar, que estimule de alguna manera hacia los estudios de la filosofía y el pensamiento filosófico. Bueno, sin más, nuevamente a todos, bienvenidos a este encuentro en nombre de la Escuela de Filosofía. Yo como su director y director del programa de la maestría, sean todos bienvenidos y los dejo en manos de Lorena Rojas, que hará, nuestra doctora Lorena hará la presentación más en particular de Juan Pablo y de María Di Muro. De momento, aunque yo apague mi cámara, estoy por aquí. Nada, bienvenidos una vez más. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra convocatoria. Y también les doy la bienvenida a esta primera edición de seminarios que estamos compartiendo desde la Escuela y la Maestría en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. También bienvenidos especialmente los nombres próximos de Puerto Ordaz, también de Caracas, de nuestros estudiantes, colegas, bienvenidos. El seminario que hoy nos convoca reúne, como decía el padre, a 2 jóvenes profesores, debo decir, talísimos estudiosos de la filosofía, en una reflexión que han llamado bellamente Caminando en el Silencio. Me refiero a María Di Muro y a Juan Pablo Valdivieso. Para mí, debo decirlo, es especialmente grato presentarlos a ambos, porque he tenido la suerte de acompañarlos en sus travesías filosóficas desde hace ya unos cuantos años. He visto cómo sus textos, sus reflexiones se han ido haciendo sólidos, profundos y sobre todo muy rebosantes de eros y de alma. Sus trabajos de grado han sido y seguirán siéndolo, no me cabe la menor duda, cavilaciones originales y de muy alta calidad, que les han merecido a ambos la mención publicación. Hoy vamos a comenzar nuestras disertaciones con María, a quien voy a presentar ahora, y una vez que ella termine, presento a Juan Pablo, y por razones operativas, una vez que ambos terminen, abrimos el espacio para el diálogo, preguntas y respuestas. Y bueno, como les decía, vamos a comenzar nuestras disertaciones de hoy con María Di Muro, y una hermosa ponencia que ha titulado Desde el silencio del enamorado. María está terminando sus estudios de maestría en filosofía y es licenciada en letras también de la universidad. Su trabajo ha respondido desde el inicio de sus estudios, lo que me consta, al llamado de los antiguos, y con mucha finura
y serenidad ha logrado ocupar la frontera entre las letras y la filosofía. Ella se aproxima a la pregunta por el alma, por el amor, a la pregunta griega por cómo debemos vivir, como una filósofa y una poeta. Con mucha sensibilidad se acerca a la palabra griega y a la que aún nos habla a nosotros con el espíritu platónico que se teje entre la literatura y la filosofía. Para mí es un orgullo y es una alegría muy grande que hoy nos acompañe y poderla presentar, y espero que así sea en otras ocasiones. Actualmente María es mi colega, es investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de nuestra universidad y es profesora de la Escuela de Letras y Filosofía. María, entonces, quedamos en tus manos. Muchas gracias, Lorena, por la presentación, y bueno, pues también quiero agradecer a la Escuela de Filosofía por la invitación. Bien, voy a apagar mi cámara para mejorar la conexión, y por favor, Juan Pablo, si puedes poner las láminas. Ok. Desde el silencio del amante. Comienzo con un epígrafe de Armando Rojas Guardia. Beato de ti, supe que a fuerza de alejarte me vas dejando como a ese feligrés arrodillado, a quien la fe se le va volviendo ya cansancio erguido de no recibir nunca, pero de seguir pidiendo. Mucho se ha dicho del Eros. Una miríada de poetas han invocado su nombre, han temido por su fuerza y han llorado su impiedad. Una y otra vez nos hemos reconocido en el grito de los que aman y no encuentran respuesta a la soledad, quienes no han podido ni podrán nunca resistirse a la apetitosa locura que subyuga sin miramientos. Sin embargo, Eros no es solo una locura que lleva a la destrucción. También, en medio de la desesperación en la que nos sentimos cercanos y ansiosos por la muerte, podemos apreciar una experiencia tan antigua como la palabra, el silencio, que, paradójicamente, concurre con las torpes frases que intentan explicar en vano lo que ocurre, que invocan una y otra vez una respuesta absurda al malestar del rechazo, a la angustia por la ausencia, a una mirada esquiva, a la rigidez del abandono, a las distintas conjeturas que acuden constantemente cuando sospechamos que algo funesto se avecina. ¿Puede acaso haber silencio entre tanto ruido? No pensamos en Eros cuando estamos acompañados, cuando disfrutamos del otro y cuando sentimos que no nos falta nada. Si nos permitiéramos susurrar su nombre en esos momentos, más bien lo haríamos sin pensarlo, considerando esa antigua naturaleza en la que todo estaba unido, donde Fanes, según nos lo presentan los himnos órficos, reinaba y hacía del cosmos orden y belleza. Ni Fanes ni Urano y Gea, según la versión de Hesíodo, se encuentran en estado de necesidad. No extrañan ni propiamente su unión se da en la relación de un amante y de un amado. Por el contrario, todo es uno y las fuerzas de la naturaleza están vueltas hacia la gran fuerza, la potencia del Eros cósmico. Cuando la reproducción constante de la naturaleza ha sido frenada con la castración de Urano, lo que existe divide su naturaleza en dos partes, las cuales se mantienen en tensión y en constante necesidad de unirse. He ahí el nacimiento del Eros que nos aqueja y hechiza, potencia que une a hombre y hombre, mujer y mujer, sin importar cómo ocurra, afecta por igual, con la contundencia de un hachazo, con la potestad de llevarnos a la pérdida de nuestros sentidos, demostrando nuestra debilidad e indefensión, recordándonos que somos efémeroi. Cito a Arquíloco. Yazgo infeliz por la pasión vencido, sin vida hasta los huesos traspasado de fieros dolores que los dioses me envían. Arquíloco nos traslada al eterno ritual en el que nos convertimos en el eco del hablante lírico, en ese preciso instante en el que se une nuestra experiencia con la voz del Erastés, nos enlazamos poéticamente al encuentro con el Eros, terminamos siendo poseídos. Así pues, comprendemos que nos encontramos en absoluta soledad, posición que asume el amante desde el instante en que ha sido deslumbrado por el deseo,
cuya vivencia lo distancia, aún por unos instantes, del resto del mundo. Eros lo ha tomado. El rapto divino tiene ahora el control de acciones, pensamientos, palabras. Ese rapto que se proyecta desde la mirada del amado. Allí ocurre el reconocimiento de lo bello en el objeto de deseo y también el propio reconocimiento del amado. Nos dice Jean-Luc Marion que el amante, cito, no conoce lo que ama, porque lo que se ama no aparece antes de que lo amen. Le corresponde al amante hacer visible de qué se trata, el otro en tanto que amado, que aparece en tanto que eróticamente reducido. El conocimiento no hace posible el amor, porque deriva de él. El amante hace visible lo que ama, y sin ese amor no se le mostraría nada. Por lo tanto, el amante no conoce lo que ama, sino en tanto que lo ama. Fin de la cita. Resulta curiosa esta reflexión. ¿Cómo es posible que no conozcamos lo que amamos? ¿Cómo podemos sostener que primero viene el amor y luego el conocimiento? Suponemos que, para desearlo, hemos de haberlo visto antes y saber de su existencia. En realidad, esto no es del todo cierto. Cuando caemos bajo los hechizos del ceñidor de Afrodita, no podemos sino sorprendernos ante aquello que aparece frente a nosotros. Lo vemos con la nitidez de lo que ha sido visto con toda claridad, una claridad además enceguecedora. No estamos viendo al otro, sino que vemos lo que amamos, aquello que toma todo lo que somos y lo pone a su servicio. Ya lo enunciaban estos versos de Safo, cito, dicen unos que un ecuestre tropel, la infantería otros, y esos que una flota de barcos resulta lo más bello en la oscura tierra, pero yo digo que es lo que uno ama. Lo que se ama se impone por sobre todo, pues su brillo es tal que deja sin contornos a todo lo que lo rodea. No tiene que ser necesariamente una persona, también puede nublarnos la visión, un bello argumento, un poema, una pintura o incluso un gesto. Eros, en su deslumbramiento, nos desarma, nos aleja de todas las certezas y de lo conocido, pero al mismo tiempo, eso que deseamos termina por ser lo más evidente que se nos muestra en esta vida. Es tal su fuerza que al revelarse, como antiguamente se decía que ocurría cuando los dioses se mostraban a los mortales, es capaz de sacudirnos y dejarnos al borde de nosotros. Y Safo, lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata, apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra, al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre bajo la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me estremezco, más que la hierba pálida estoy y apenas distante de la muerte me siento. Contrario a lo que se suele asegurar, en este fragmento de Safo no somos testigos de una escena de celos. Por el contrario, el amante queda totalmente atrapado en la visión de su amada y el mundo se trastorna cuando la dulzura de su sonrisa inalcanzable hace girar la fortuna de la salud. En este juego de miradas, el amante se convierte en el espejo enfermo de su objeto de deseo. Si la amada mira y es mirada por el joven semejante a los dioses, el amante, en cambio, sentirá que no puede ver. Si el joven escucha atentamente, quien los observa, en cambio, no podrá sino escuchar un zumbido desorientador. Si ellos hablan, el hablante lírico quedará callado, pues toda verbalización resulta inútil. No puede siquiera pedir auxilio ante la tortura de anhelar y no poder estar con el amado. Aún así, el amante no se entrega por completo, lucha, es arrastrado, juega con las tabas del Eros. Aunque se le impide ver, insiste en no perder al amado, trata de aprender su imagen, de mantenerla segura para así mitigar su dolor. Nos dice Eva Steele que la mirada en este fragmento de Safo resulta fundamental, pues, cito, ella construye poesía en y a través de lo que la mirada abre al ser de la desintegración, cambiando posición, identificación con el otro o espejeando al deseante observado. Es tal el intercambio de miradas que, llegado a un punto, el hablante parece haber salido de su cuerpo, es capaz de verse y de conocer,
como un estado paralelo en el que, en apariencia, ya su cuerpo no es suyo, sino que en su interior se libra una batalla, un torrente de sensaciones sobrevienen y lo empujan a un estado de agonía. En cierta manera, esta lucha es como el propio Eros, dulce y amarga, pues a la vez que la visión del amante resulta un fármaco ante la desesperación, también es, en igual medida, una herida. Como apunta Schadewald, la cercanía de la belleza llega a ser incluso peligrosa. Pero lo llamativo de esta peculiar circunstancia es la posibilidad que ha tenido el hablante lírico de poder verse, una virtud poética que, como intuye Claude Calam, le permite ser a la vez locutor y narrador. Locutor porque manifiesta en primera persona todo lo que le ocurre, y narrador porque tiene la posibilidad, dada la acción del Dios, de intentar expresar lo que está viviendo. Verse a sí mismo significa, entonces, ver en su deseo los efectos que el deseo le inflige, yéndose a un plano objetivo al límite de la mirada. Podría decirse que esta última imagen del amante es un testimonio de su propio cautiverio, tan perdido que deja de reconocer lo que siente, como si fuera un cuerpo más entre el resto. Que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cito a San Juan de la Cruz. Tras el impacto, vuelve a sus carnes y pudiéramos decir que es en este punto donde, respetando las distancias, podemos sentir lo que Kierkegaard asumía como, cito, ese mal del yo, morir eternamente, morir sin poder morir, sin embargo, morir la muerte. Fin de la cita. Es, pues, la experiencia de vivir la propia muerte en el instante en que lo eterno y lo fugaz se hacen uno. Este morir implica apartarnos del mundo y refugiarnos del tiempo constante de los mortales para sumirnos en ese ritual del morir la muerte. Es esta la vivencia poética que nos propone la lírica, el vivir mismo del amante. Allí podemos conocer el sufrimiento de Antígona, quien vive su muerte en su tumba esperando reencontrarse con quien más amó. Yace allí, ni en la vida ni en la muerte, ni en la muerte ni en la vida, habiendo actuado en el nombre del amor, abrazando su locura, en ese deseo de lo imposible que tantas veces fue discutido con su hermana. De tal manera, el reptil dulce y amargo recorre la piel y su rastro no lo encontramos ya ni en el amante ni en el amado, sino, como dice Anne Carson, cito, si seguimos la trayectoria del Eros, lo encontramos sistemáticamente trazando la misma ruta. Se mueve del amante hacia el amado, después rebota de nuevo hacia el amante mismo, hacia el agujero que hay en él y que antes pasaba inadvertido. ¿Cuál es el verdadero tema de la mayor parte de los poemas de amor? No es el amado, es ese agujero. Fin de la cita. Precisamente ese espacio que forma un lugar que no existe, donde anida el impulso que mueve al amante, ese agujero atravesado por todo, en el que las palabras no representan lo que allí acontece. Es solo acontecer, no tiene forma ni fin, sino que es constante tránsito, perenne figuración, que al aproximarse al amado encuentra alivio al malestar y que, al saberlo distante, lo hiere con la fuerza titánica del desprecio. Este acontecer es tensión entre los límites que han vuelto a definirse una vez que el amante ha dejado de verse a sí mismo en su experiencia dolorosa. Regresa aquello que hace que él y lo amado no puedan ser lo mismo. Es en este punto cuando el hablante lírico recita constantemente el nombre de Cleóbulo. Trae al corazón los destellos de la dulce mirada del joven de rostro de doncella y de los muslos apetecibles. Asimismo, Anactoria, en su ausencia, vuelve para hacer lo más bello sobre la negra tierra y avivan en el pecho los momentos de aquellos días entre flores, coronas y recitaciones a la diosa chipriota. De tal manera, el amante en la soledad del rito y la posesión vuelve los ojos del alma al recuerdo del amado, un traer al presente silencioso que ocurre en los momentos en que logra congraciarse con los ataques de la divinidad. Una vez que el dolor ha disminuido, surge nuevamente la imagen del amado como bálsamo y se hace presente. El otro se manifiesta como una sombra fantasmagórica en perpetua partida. Podemos verlo, admirar su belleza. En la contundencia del recuerdo también se manifiestan las dos formas poéticas del deseo. Por una parte, el pothos,
que corresponde al dolor desgarrador por el impacto del eros en el cuerpo del enamorado. Es la violencia del deseo por quien o bien está ante nosotros o por quien está lejos. Como nos dice Kalam, cito, ese deseo es suscitado por un rostro en sí deseable o por una risa cuyo efecto golpea, oprime y consume los órganos mismos del sentimiento, diafragma, corazón y pecho. Fin de la cita. Todos ellos nos indican la afección de la condición vital. Por otro lado, tenemos a Hímeros, atracción apetecible de la mirada del amado que lleva al amante, quien apenas se inicia en los misterios, a sentirse atraído, venerando al otro como a un dios, gracias al hechizo que se desprende de la visión. Me permito citar a Sócrates en el Fedro. Habiéndolo visto, le toma, después del escalofrío, como un trastorno que le provoca sudores y un inusitado ardor, recibiendo pues este chorreo de belleza por los ojos. Tanto Pothos como Hímeros acompañan a Eros desde muy antiguo. Hesíodo sitúa sobre todo a Hímeros en el mismo nacimiento de Afrodita, acompañándola junto a Eros en su seductor cortejo, cuya marcha aflora en las intimidades con las doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el amor y la dulzura. Roland Barthes suele distinguirlo sugiriendo que Pothos más bien es el deseo por quien está ausente, e Hímeros como la forma inmediata que experimenta el que está frente a quien ama, como un anhelo palpitante. Por el contrario, si volvemos sobre la naturaleza del eros, sobre todo considerando la experiencia del hablante lírico, nos daremos cuenta de que separar estas dos fuerzas en presencia y ausencia se vuelve un hecho confuso. En los fragmentos de Safo, Anacreonte, Arquíloco y Teognis, el amado, aunque no esté en el instante de la invocación, siempre estará presente en la memoria, mostrándosele a quien lo ama con magnificencia. En palabras de Rodríguez Adrados, ostentando objetivamente Pothos kai Hímeros, o sea, Pothos e Hímeros, mientras que el amante los vivirá en lo subjetivo. Evidentemente, esta distinción entre objetivo y subjetivo obedece desde los líricos a la vitalidad del hablante seducido por las bondades del amado, quedando así atrapado en un estado de rapto que, por supuesto, es ocasionado por una divinidad y cuyas consecuencias son vividas desde una primera persona que se percibe, en palabras de Bruno Snell, como una experiencia suprapersonal donde el amante no puede sino encontrar su camino hacia alguna realidad, a través del estado de agencia de su pasión individual. Solo allí y en el mito es posible que se den todos los tiempos. El recuerdo del amado hace posible un saber inefable de lo eterno. Solo en el silencio aviva la memoria, que es un presente continuo en el que confluyen el tiempo de la referencia y el del recuerdo, disposición que, aunque involuntaria, el devenir se ha encargado de traernos a nuestros días aquellos textos en forma de fragmentos, como si deliberadamente, en los silencios de las interrupciones por las pérdidas, pudiéramos adentrarnos en la mente del enamorado, como si el mundo hubiera callado para escuchar desde los ecos profundos del pasado aquello por lo que aún suspiramos en el presente. Son los versos justamente ese espacio de la meditación y de la memoria, donde subjetivamente, para volver con las palabras de Rodríguez Adrados, conocemos la retórica del amante, quien arde fuera del camino, como reza la voz de Rafael Cadenas. Una experiencia que una y otra vez nos dice con el poeta, voy a citar a Cadenas, eludías el encuentro con el tú magnífico, el que te toma y te anula como tempestad y de ti arranca, al que busca. Precisamente en ese recuerdo se arranca el que busca para encontrarlo en todo lo que se dice, o más bien se piensa. El amante se detiene nublado en la conmoción por aquello que ha visto, por aquello que le parece familiar, que reconoce. En ese instante lo efímero y lo eterno lo atraviesan. Las palabras en torbellino van apagándose y solo queda en absoluta soledad contemplando. Cadenas nos vuelve a guiar en esta visión. Él abre los ojos, siente, se abandona. Sabe ya que nada le pertenece, salvo su dependencia, y acata el extraño señorío. Ese señorío en realidad no es el del amado, sino el de aquel agujero que los separa,
de aquel espacio donde todo, incluso las mismas palabras, lo han abandonado. Cuando el amante recuerda, realmente lo hace refiriéndose al amado. Volviendo a lo sugerido por Jean-Luc Marion, no conocemos lo que amamos hasta que comenzamos a amarlo, por lo que el vínculo que estrechamos con el amado en el recuerdo no sea necesariamente una figura concreta y estable, sino la ensoñación de un secreto que hunde sus raíces en algo que no está en el amante, ese algo que ha engendrado en el agujero y atrae con todas sus fuerzas la vitalidad de quien ama. Es, en realidad, como diría Barthes, la ficcionalización del amado y la poética del corazón. Nos dice Martha Nussbaum, conocer el propio amor es confiar en él, permitirse a sí mismo estar expuesto. Significa que ese conocimiento de nuestro deseo, de la fuerza del eros actuando en nosotros, no responde a otro que a sí mismo. Sócrates acude nuevamente para enseñarnos en el Alcibíades: cuando miramos a los ojos de alguien que se encuentra enfrente, nuestro rostro se refleja en eso que se llama la pupila, como en un espejo. Quien mire ahí podrá ver su imagen. Lo que verá es a él mismo en el acto de verse. Fin de la cita. Ese verse a sí mismo es, en realidad, la razón por la que el eros se da en soledad, en el reconocimiento, en el amado de la propia imagen, pero no es una imagen nítida a los ojos de quien no vive el eros. Ahora bien, para quien experimenta en su cuerpo sus efectos, es la más clara de todas las manifestaciones. Consiste, así, en una revelación divina en la que se disuelven los límites y se abre la posibilidad de un camino que, de no ser tomado por la divinidad, no pudiera afrontarse, el camino al pensarse a sí mismo. Así pues, caminando en el silencio del amante, comprendemos con Steiner que la experiencia amorosa que vivimos a través de los fragmentos no puede sentirse solo en las palabras mismas, sino que más bien son sus silencios y lo que nosotros experimentamos, su verdadera poética. Pues el lenguaje es una repetición cambiante que desafía la voluntad divina, mientras que el silencio tras cada palabra es una reverencia. No es al amado al que encontramos en el recuerdo, finalmente, sino que es al mismo eros que juega con nosotros, haciéndonos de este modo poetas con los susurros del Pothos y el Hímeros. Es en este sentido que Martha Nussbaum nos advierte que el amor no es un hecho separado, tocante a nosotros, que sea indicado por la impresión. La impresión revela el amor al construirlo. El amor no es en el corazón una estructura que esté esperando ser descubierta, sino que está incorporado en las experiencias de sufrimiento y está construido por ellas. Muchas gracias. María, muchísimas gracias por esta intervención tan hermosa como siempre. Ahora vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo. Como les decía, al final de las disertaciones nos unimos en el diálogo, a la pregunta, a la respuesta y las reflexiones que a bien tengamos a hacer. Vamos a recibir a nuestro segundo ponente, a nuestra segunda disertación en este Caminar el Silencio de Juan Pablo Valdivieso, con una disertación que exige mucha cavilación y trabajo interior y que ha titulado Desde el silencio de Abraham. Juan Pablo es filósofo, egresado de nuestra escuela el año pasado con la mención summa cum laude. Esto ya nos da una idea de su perfil: disciplinado, constante, de letra gruesa y mucha reflexión, un espíritu crítico, agudo, pero con la elegancia del que descubre la belleza de un argumento. Ciertamente yo diría que su trabajo, además de sólido filosóficamente, se caracteriza por no apartarse de la belleza, por su compromiso con ella. Juan Pablo es, además de virtuoso filósofo, muy versátil. Es un yogui profesional, lo que ha tenido de fuerza y disciplina su trabajo, y es diseñador gráfico también. Hoy nos sorprende también con su hermoso trabajo como artista digital. Actualmente cursa sus estudios de maestría en filosofía. Ha logrado unos puentes de comunicación entre el espíritu oriental, el espíritu profundo de Occidente
y la belleza del arte. Sin más, Juan Pablo, te escuchamos. Gracias. Bueno, ojalá lo que tenga hoy que decir sea tan amable como esas palabras. Lorena, gracias. Muy bien, esta ponencia se llama Desde el silencio de Abraham, entre los secretos y el silencio. En Temor y Temblor leemos que el secreto y el silencio son signos de la interioridad y en esa medida confieren a un hombre auténtica grandeza. Esta afinidad entre ambos marca dentro de la tradición filosófica toda una historia de matices e interpretaciones sobre la obra kierkegaardiana, que tiende a mantener la ambigüedad entre los dos términos. Ambigüedad que, en muchas ocasiones, dificulta distinguir lo incomunicable o lo indecible de aquello que puede ser dicho pero se mantiene oculto. Ahora bien, sin negar la afinidad que guardan los dos términos, en mi investigación he optado por distinguirlos, considerando que el silencio de Abraham no es, en rigor, un secreto. Como veremos, el secreto pareciera marcar la frontera del lenguaje, ser su último reducto, mostrando una cara hacia él y otra hacia el riguroso silencio de lo indecible. En un breve estudio etimológico de la palabra secreto, Mark C. Taylor afirma, cito, un secreto es, por supuesto, aquello que está apartado del conocimiento y de la observación, escondido, oculto. Cuando se refiere a un lugar, el secreto significa retirado, remoto, desolado, aislado, solitario. La palabra secreto deriva del latín secretus, separado, fuera del camino, que a su vez viene del pasado participio de secernere, apartado, separado. Fin de la cita. Sin embargo, el análisis de Taylor omite otros significados relevantes, pues deja de lado todo el espectro sonoro y afín a la lengua que tiene el latín secretus. Me refiero al secreto entendido como lo privado o confidencial, que se comparte o comunica entre dos o más personas. Por ejemplo, cuando decimos, no tienen secretos el uno para el otro, cuando nos referimos a documentos o asuntos confidenciales, o cuando aludimos al oído que recibe los secretos, las confidencias. La preferencia de Taylor por una lectura del secreto que signifique únicamente lo remoto o lo apartado es evidente cuando añade a su estudio etimológico un análisis de la palabra secreto en danés. Nos señala que, cito, la palabra danesa para secreto lleva dentro de sí el sentido de hogar, pero cuando esta palabra se lleva a sus extremos, esas connotaciones domésticas se invierten, llegando a significar lo misterioso o lo sobrenatural. En resumen, este secreto silente, que remite a un ámbito interior, doméstico, se convierte en lo misterioso cuando es llevado a su límite, haciéndose afín a los misterios de la fe, prácticamente indistinguible del silencio. Entonces, pareciera que estamos ante un secreto incapaz de ser revelado o dicho. Pero, como todos sabemos, los secretos también pueden transmitirse, guardarse y protegerse, filtrarse, escaparse, revelarse o contarse, morir con la persona o gritarse a plena voz en media calle. Así, cuando alguien quiere contar un secreto, sin que por ello deje de ser tal, cuidadosamente lo pronuncia en voz baja, mediante un susurro apenas audible, porque, en definitiva, es audible. Y si el secreto comienza a propagarse, llegará a nosotros un murmullo,
Un murmullo que de acercarse lo suficiente a nuestro oído tomará nuevamente la forma de susurro. No es de extrañar que ambas palabras, susurro y murmullo, se asocien con voces onomatopéyicas que remitan al sonido del viento y al ruido del agua. Creo que es importante, por lo tanto, mantener presente esta dimensión sonora del secreto, este mensaje pronunciable que, mediante una revelación, puede volar de la boca al oído o escurrirse entre las manos por un descuido. Desde esta perspectiva, el secreto puede incluso oponerse al silencio. En el postscriptum, Kierkegaard señala una distinción entre un secreto que puede ser comprendido mediante su revelación, mediante una comunicación directa, y otro que, por el contrario, solo puede ser comunicado indirectamente. Al primero lo llama secreto accidental o contingente, y nos da el siguiente ejemplo. Cito: lo dicho en un consejo de ministros es accidentalmente secreto mientras no sea conocido, puesto que lo declarado en sí mismo puede ser comprendido directamente tan pronto como sea conocido. Fin de la cita. Al segundo lo denomina secreto esencial y dice: por el contrario, cuando Sócrates, siguiendo a su daimon, se aislaba respecto de cualquier relación y, por ejemplo, suponía, asumiendo que todo el mundo debía hacer lo mismo, dicha concepción de la vida se convertía esencialmente en un secreto o en un secreto esencial, ya que no se podía comunicar directamente y, como máximo, solo era capaz de ayudar mayéutica, artísticamente y en sentido negativo al otro a que consiguiese lo mismo. Todo lo subjetivo que, en virtud de su interioridad dialéctica, no admite la forma de expresión directa, es un secreto esencial. Fin de la cita. Sin embargo, aunque la comunicación indirecta y el secreto esencial que le corresponde se muestren más cerca de lo indecible, es significativo que Kierkegaard aluda justamente a Sócrates para dar un ejemplo de ello, pues, como veremos a continuación, son varios los puntos que diferencian elocuentemente a Sócrates de Abraham. Primero, el maestro ateniense es un filósofo y Abraham un creyente. Aquel no ha llegado a la fe y éste es reconocido como el padre de la fe. Segundo, según señala De Silencio, el auténtico caballero de la fe es testigo, nunca maestro. Pero Sócrates fue un maestro, aunque no tuviese doctrinas propias, aunque aquello que les enseñara a sus discípulos fuera justamente su propia ignorancia, y a pesar de que su escuela fue las calles de Atenas, lo que contrasta claramente con Abraham, pues a través de sus acciones no estaba enseñándoles a Sara, Isaac o Eleazar a relacionarse con Dios, ni tampoco estaba dando cuenta de su ignorancia o la de ellos. Tercero, la dialéctica socrática es una dialéctica negativa, acorde con la posición filosófica de Sócrates, que él mismo designa como ignorancia. Lo que, cito, lo que ignoraba era el fundamento de todas las cosas, lo eterno, lo divino. Y esto significa que sabía que había tal cosa, pero no sabía qué era. Fin de la cita. Esa ignorancia teorética, dice Kierkegaard, debió corresponderse con una análoga ignorancia religiosa acerca de la dirección y providencia divinas respecto del hombre. Fin de la cita. Por lo tanto, Sócrates se encuentra por su método y la ignorancia que lo sustenta alejado de la conciencia cristiana de Dios. Y por último, Kierkegaard lleva a cabo una disertación sobre el significado de la máxima «Conócete a ti mismo»,
con la cual muchas veces se designa la postura de Sócrates. Concede que dicha máxima designa la subjetividad en toda su plenitud, la interioridad en su infinita riqueza, nos dice. No obstante, considera que ese no era el significado que encerraba para Sócrates, sino otro muy distinto. Cito: apártate de todo lo demás. Por tanto, es del todo congruente con la ignorancia antes descrita. Fin de la cita. Es decir, que el significado de conócete a ti mismo, en su sentido socrático, apunta a la relación que el filósofo debe tener con sus creencias, con lo que aparenta conocer o dar por sentado. Este apartarse nos recuerda los diversos sentidos que Taylor recogió en su análisis etimológico de secreto, retirado, separado, et alia. Con lo cual, parece claro que el simple hecho de cumplir con esas características no basta para designar el sentido kierkegaardiano de la expresión «conócete a ti mismo». Esto es, el movimiento de la interioridad en toda su plenitud, que corresponde a la interioridad del creyente y que tiene el silencio de Abraham como signo. De este modo, vemos cómo el secreto esencial también se distancia del silencio de Abraham. Ahora, es oportuno examinar el silencio de Abraham según la lectura de Derrida. En Dar la muerte, el filósofo examina el silencio y pone el énfasis en la ignorancia de Abraham, en la distancia infranqueable entre el hombre y los designios divinos. En principio, Derrida relaciona el secreto con lo desconocido o misterioso, afirmando que, cito, con mucha frecuencia, no sabemos ni vemos el origen, secreto pues, de lo que se nos viene encima. Fin de la cita. Luego, identifica la vivencia de ese misterio, el padecimiento que implica encontrarse ante ese secreto con el temblor, un síntoma de Abraham, y dice: tiemblo ante lo que excede mi ver y mi saber, aun cuando ello me afecte en lo más íntimo, en cuerpo y alma, como se suele decir, tendido hacia aquello que hace fracasar el ver y el saber. El temblor es, efectivamente, una experiencia del secreto o del misterio. Fin de la cita. Por lo tanto, Abraham tiembla en la oscuridad, cegado e ignorante. No es su intimidad con Dios aquello que lo hace temblar, sino la distancia que lo separa de él. De esta manera, Derrida aparta a Abraham de aquello que lo hace temblar, pues la experiencia del secreto es, efectivamente, la experiencia de lo que se ignora. Luego, Derrida identifica esa negatividad atemorizante con el secreto inaccesible de un Dios. Con ello, nos enfrentamos con la ignorancia religiosa que, como vimos anteriormente, Kierkegaard no atribuye a Abraham sino a Sócrates. Quizás la experiencia divina que propone Derrida sea más próxima al espíritu del Antiguo Testamento y su visión de Abraham más afín a una lectura propia del judaísmo. Pero en lo que respecta al planteamiento kierkegaardiano, parece distanciarse justo en lo fundamental, esto es, en la relación, comunicación íntima que guarda el individuo singular, Abraham, con la eternidad. Este secreto, albergado por un Dios inaccesible, nos habla de un secreto que solo Dios conoce, que no ha compartido con nadie y que, por supuesto, es imposible robarle. El secreto divino no es un secreto de Abraham, es decir, no es un secreto que él guarde o esconda dentro de sí, sino que es un secreto ante el cual Abraham se enfrenta. Derrida lo denomina archisecreto y al respecto nos dice que, cito,
Abraham está obligado al secreto sencillamente porque ese secreto sigue siendo secreto para él. Está obligado entonces al secreto no porque comparte, sino porque no comparte el secreto de Dios. Fin de la cita. Con todo, sí podemos hablar entonces de un secreto indecible, pero solamente referido a Dios y, por lo tanto, no puede aplicarse a Abraham. Las palabras de silencio son contundentes al respecto. No se trata de que Abraham guarde un secreto, de que tenga un mensaje oculto, pero susceptible de ser dicho o pronunciado. Cito, Abraham calla, pero no puede hablar. Lo puede contar todo, pero hay una cosa que no puede decir, y al no poder decirla, o sea, al no poder decirla de modo que el otro pueda comprender, no habla. Fin de la cita. Pero Abraham sí comprende aquello que no puede comunicar a los otros. Su situación no se caracteriza por la ignorancia ni por la incomunicación con Dios. Abraham conoce a Dios, está comunicado con Él, pero se encuentra incomunicado con los hombres. Por este motivo, Kierkegaard nos dice, Abraham habla un lenguaje divino, habla en lenguas. Fin de la cita, fin del texto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esa presentación tan hermosa. Bueno, yo creo que me quedé corta con lo que he dicho de María y de Juan Pablo. Después de haberlos escuchado, pues me siento muchísimo más satisfecha de que nos acompañen hoy en la tarde. Queda entonces abierta la posibilidad de alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerles a María, a Juan Pablo, algún diálogo que quieran iniciar. Y bueno, mientras se calientan los motores, o bien lo pueden escribir por el chat, me voy a tomar yo entonces el atrevimiento de hacer una pregunta, comentario, y quisiera comenzar por María. Ya María y yo, igualmente con Pablo y yo, en ocasiones pasadas hemos conversado, hemos dialogado, y me gustaría, María, que indagaras un poquito en... Tú has sido muy insistente siempre en tu trabajo, en la defensa, por así decirlo, de la voz lírica eh, y su padecimiento y toda esta elaboración. Yo te preguntaría, ¿cuál es la relación, o si se puede elaborar un poco la relación entre la voz lírica que no tiene individualidad, digamos, ¿no? Y la intimidad de lo que sufre el amante lírico, digamos la intimidad de Safo, por ejemplo, o la intimidad de Anacreonte. Es posible con ese sufrimiento tan agudo y como tan plástico, especialmente en el caso de Anacreonte, se podría elaborar alguna relación en ese ámbito de la voz lírica y la intimidad del amante que sufre. Bien, en cuanto a plantear interioridad en el mundo clásico, especialmente en la lírica, ese es un tema muy complejo que realmente no conseguimos o no podemos decir precisamente, bueno, esto es el interior, esto es el exterior. Recuerdo, por ejemplo, la referencia de Jean-Pierre Vernant cuando señalaba que el individuo es un campo abierto a la intervención de distintas fuerzas. Por tanto, cuando se plantea el tema, o si deseamos plantear el tema de la interioridad, tenemos siempre que tener en cuenta que no lo podemos plantear desde nuestra perspectiva moderna, sino más bien pensarlo como esa apertura que tiene el individuo a esas fuerzas externas, ¿no? A los dioses que intervienen, ya sea para hacer daño, ya sea para causar alegría. Entonces, en ese sentido, el tema de la interioridad es un poco
complejo y no podríamos decir efectivamente que hay una interioridad. Sí hay un padecimiento, por supuesto, pero ese padecimiento desde el hablante lírico, y por eso hago mucho énfasis en eso, no se da en lo íntimo, sino que se da en esa construcción ritual. ¿Sí? Hablamos de ritual para referirnos a es entre quien canta y toda la tradición erótica, ¿no? Entendiendo que Eros no lo interviene nada más a él, sino que él participa de todo un conjunto de discursos, vamos a llamarlo así, que hacen que su experiencia sea posible y sea comunicable, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido pudiese contestar. Y claro, cuando hablamos de Safo, Anacreonte, Teognis, por ejemplo, hay que matizar que evidentemente, claro, nos referimos a estos nombres con una cierta tendencia moderna a la autoría, pero todavía eso sigue siendo complejo, no podemos tampoco hablar de poietés en este contexto, es un término que surge mucho después de estos líricos. Entonces, claro, decir Safo, Anacreonte como una experiencia única no es conveniente en este contexto. Exacto, exacto. De manera que esa experiencia de alguna manera sigue siendo o sigue sosteniéndose en una universalidad que todavía nos conmueve y que todavía nos abraza y nos alcanza. Así es. De hecho, quería cerrar con esto para terminar de contestar tu pregunta. Nietzsche, en El origen de la tragedia, dice algo muy bello como esto, ¿no? Palabras más, palabras menos, que la experiencia de Anacreonte realmente, al momento en que nosotros leemos los fragmentos, deja de ser la experiencia de Anacreonte y se convierte en la experiencia de todo amante. Entonces, claro, se diluyen esos límites del nombre, de la individualidad particular, y más bien se convierte en lo universal. Claro, y te lo pregunto porque es un diálogo que se da entre la experiencia y el cosmos en unos términos muy y este privilegio público términos muy distintos, los términos clásicos incluso. Explorar, mostrar con mucha solidez, especialmente explorando la bibliografía secundaria entre el silencio y el silencio y el secreto. ¿Sí, padre? Lorena, te iba a decir que te perdimos un momento y quizás vale la pena o sea, le repitas a tu comentario a María porque no te seguimos, empezaste y te perdimos un poco, así que si, por favor, si eres tan amable, vuelve a hacer el planteamiento segundo, no el primero, no te escuché yo por lo menos. Ok. Sí, le decía a María que a partir de su respuesta, que tal y como ella lo ha explorado, se da un diálogo entre lo universal y la experiencia en términos muy distintos de cómo ocurre en la época clásica, donde ya sí hay poietés y hay un giro importante hacia Sócrates, bueno, de Sócrates hacia la interioridad y también un poco más elaborado de Platón, y se da esa relación en otros términos. María ha sido muy acuciosa en su trabajo en hacer esa distinción, de explorarla con claridad y siempre me ha entusiasmado el diálogo posible que se da entre la experiencia de uno mismo que se diluye en lo universal, como bien ella contestaba a partir de Anacreonte. Decía a continuación que, como tengo este privilegio de hablar con estas almas talentosas, dirigirme a Juan Pablo, y estaba diciendo que Juan Pablo ha sido muy valiente en la exploración del secreto y el silencio, y me consta que por su muy aguda exploración bibliográfica encontró muy poco, o nada tal vez,
a favor de esa distinción que él logra hacer entre lo que se dice y lo que no se dice, lo que se puede hablar y lo que no. Y creo que nos ha dejado a todos eso profundamente conmovidos. Comentar, o Juan Pablo, escuchar algún comentario con relación a algo muy, muy lindo que tú dices. Abraham sí comprende, y Abraham conoce a Dios y sí comprende. Uno podría decir que en esta experiencia tan particular o particularísima o única de este secreto, uno podría decir o explorar desde el espíritu filosófico que esto es conocimiento. A propósito de que estamos en tiempos en los que el conocimiento ya no es concepto solamente o estrictamente razón. ¿Cómo verías tú esto? Podríamos explorar, pensar que aunque se trate de Abraham, pero bueno, tú bien sabes, mientras más íntimo, más universal, y mientras más hacia el corazón, más se eleva, eh, eh, podríamos hablar de conocimiento en este caso. Bien, bueno, aprovecho para también decir que me encantó el texto de María, espectacular, y que luego también, yo te quiero hacer una pregunta, María, más adelante. Sí, bueno, Abraham de Kierkegaard, se llega a él en la investigación luego de revisar otros momentos de la historia particularísima de Abraham con Dios, otros encuentros entre los que evidentemente destaca el evento de Sodoma y Gomorra, que fue muy importante porque es un momento donde Abraham no solo habla con Dios, sino que prácticamente desde cierta perspectiva se opone a las intenciones o a los aparentes planes que tiene Dios con los dos pueblos, ¿no? Con las dos ciudades. Entonces, eso de alguna manera ya marca cierta cercanía entre Abraham con Dios, ¿sí? Eso por un lado. Hay historia entre ellos, que Dios no es nuevo para Abraham como puede ser lo nuevo para Job cuando se le aparece y Job queda completamente mudo ante la revelación mientras Dios le muestra, le revela toda su creación. Uno pudiese afirmar que allí Job está conociendo de alguna manera a Dios como nunca antes lo había conocido. Pero el caso de Abraham es distinto, hay una cercanía entre ellos que no se repite o pareciera no repetirse con ningún otro personaje de la historia bíblica ni del Antiguo Testamento. Eso por un lado, pero por el otro también me parece interesante lo que preguntas y que uno pueda pensar el conocimiento desde los lazos o los compromisos interiores que genere. Porque Abraham se vio impelido a actuar, ¿sí? A partir de esa profunda convicción que tenía. Entonces, esa fuerza de su actuación que no estaba llena de desesperación, y que por el contrario lo acompañó en silencio, Kierkegaard nos diría, bueno, si esto no es conocimiento, es locura, ¿no? Que es la gran apuesta en temor y temblor, es decir, o Abraham está absolutamente loco o algo sabe. Y es muy hermosa en las reflexiones respecto a la posibilidad de que Abraham esté loco, ¿no? Como Kierkegaard es uno de los primeros defensores de que imitar a Abraham no es imitar sus acciones, sino imitar su fe. Que las acciones de Abraham son irreproducibles, que imitar a Abraham no es ir a tomar un cuchillo, ¿no? Imitar a Abraham es imitarlo en su capacidad de ser oyente, ¿no? De escuchar su interioridad. Entonces sería una forma
eso sí creo yo, muy mística de conocimiento. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, Juan Pablo, María. Si alguien más quiere tomar la palabra, puede hacerlo con toda confianza. Veo que aquí hay unos comentarios muy bellos y a los que me sumo, sencillamente hermoso, una maravilla. Mis respetos, un aplauso de pie. Y por mi chat personal estoy viendo aquí unas cosas muy hermosas también. Y bueno, creo que me quedé corta, como les decía, con mis palabras de presentación a estos chicos. A veces uno se queda un poco mudo ante unas cosas tan redondas y tan completas cuando se presentan de esta manera. Pero Juan Pablo, ya que tú le vas a hacer una pregunta a María, aprovecha que puedes Sí, hacerlo. una de las cosas que además destaca en Kierkegaard es su amor por las letras, por las distintas artes en realidad, ¿no? Un amor profundo por el teatro, por la música y también por la literatura. Y uno siente que aparte de esos experimentos que él cuenta que hace cuando se va por allí a una librería o a un café a sentarse en silencio y mirar a las personas y elucubrar que llevan por dentro, uno siente que al margen de esos experimentos él también logra captar mucho el alma a través de personajes de las obras, ¿no? De las distintas obras de arte. Y María, tú que vienes del mundo de las letras, a mí lo que me encantaría simplemente es que tú aludieras un poco a esa alma que vibra en las palabras, en los poemas, y esa conexión que tú has hecho entre el saber que de alguna manera trae consigo la promesa filosófica y las letras. Bien, bueno, leyendo a George Steiner me resultó profundamente curioso y creo que es un punto que no se suele tocar mucho en la literatura, que más allá de las palabras, lo que uno pudiera pensar como propio, original, si se quiere, entre comillas, en los autores y en sí también en el alma de las obras, es el silencio. ¿Y en qué sentido? En que el silencio es ese espacio o abre ese espacio a la conexión entre la literatura y el lector, porque se desvinculan, o a través del silencio se desvincula la carga que tienen las palabras. Las palabras son una repetición, las palabras son o manifiestan la reunión de un conjunto de experiencias que tratan de universalizar. Pero cuando despojamos al texto de las palabras, aunque nos resulte paradójico porque sin palabras no hay texto, nos quedamos con la experiencia. Y esa experiencia es precisamente lo que hace que se manifieste el alma, pero también que nuestra alma pueda conectar con el texto. Entonces, bueno, allí pues uno puede ver muy claramente que, y pensando también desde el silencio, cómo esos límites que se han planteado últimamente entre literatura y filosofía realmente no tienen sentido, sino que más bien lo que creo que nos toca es volver a esa antigua visión donde todo estaba unido, donde Homero era el gran educador, pero al mismo tiempo desde Homero se conforman las leyes, se conforma el saber comunitario, se conforma también incluso la ciencia, o incluso pensar, por ejemplo, en los tragediógrafos, como por ejemplo Esquilo, como el gran educador de Atenas, es decir, no pensar que exista una división que no nos permita que las artes, la filosofía, la literatura puedan comunicarse, todo lo contrario. Y pues también en esa misma línea trato de seguir en mis investigaciones, por ejemplo, a Marta Nussbaum o también a la propia María Zambrano, que con un lenguaje poético
logran de alguna manera aproximarse a esos misterios del alma, a esa búsqueda que nos tiene desde hace más de 2000 años indagando sobre el sentido de la vida, sobre qué somos, el sentido de la muerte, que no se puede quedar simplemente en una afirmación o en una pregunta, sino que más bien esa pregunta tiene que hacerse eco y mantenerse, ¿no? Entonces, claro, no serían más las palabras, sino más bien los silencios, aquello que va quedando y que no necesariamente tiene una forma fija, sino que se va haciendo eco en el tiempo. Bellísimo, María, gracias. Gracias Bellísimo. por tu pregunta. Y tu texto me parece Bellísimo. maravilloso también. Gracias. Como te dije hace un rato, estremecedor. Y bueno, ya que estamos conversando en el contexto de la escuela, de la maestría, quisiera decir también que, bueno, esto es un poco lo que nosotros hacemos en la escuela, en la maestría, con esta fortaleza y con esta calidad, en un ambiente de filía y de acogimiento que permite que todo esto sea posible. Quisiera preguntarle a ambos, ya que estamos hablando desde ese lugar, un poco cómo ha sido para ustedes la experiencia en el paso por la filosofía, en el quehacer de cada uno, y qué pudieran compartir desde allí, desde su experiencia académica y profesional desde allí. Juan Pablo, puedes comenzar tú, ya que María estaba conversando ahorita. Bueno, para mí ha sido profundamente enriquecedor. Yo cuando comencé la carrera de filosofía venía de unos cuantos años, no lo sé, 11, 12 años, muy dedicado a una actividad que tiene mucha apreciación sobre el silencio fáctico, sobre la meditación, pero encontré en la filosofía también el camino de la palabra para ahondar y para conocerse. Y creo que como de alguna manera quedó, por cierta fortuna, aquí en la discusión que se ha armado, creo que esa compañía, esa alianza de palabra y silencio, ha resultado, al menos para mí, profundamente sólida y siento que da muchas bases para conocerse y para conocer. Eso me dejó la filosofía, me ha dejado la palabra y la verdad es que desde ese conocimiento yo sigo gustando del silencio, de los momentos de silencio, de prácticas de silencio, pero ya no como una negación o un renegar de la palabra y de las posibilidades de la palabra, sino todo lo contrario, de una alianza. Bello, Juan Pablo. María. Bueno, por mi parte, que vengo de letras, cuando comencé mi camino en la filosofía, lo comencé con una gran necesidad y con una gran angustia por distintas preguntas que no solamente vinieron a mí desde el ámbito de la literatura, sino ya de mucho antes. Y en particular, el estudio de la maestría me ha permitido ver en la literatura específicamente, porque como lo decía Lorena, pues mis investigaciones giran en torno a una mirada filosófica de la literatura. Pues bueno, no solamente ver el aspecto formal, que es de alguna manera el modo en cómo nosotros en letras estilamos analizar, acercarnos a los textos, sino que más bien pues me ha permitido hacerle preguntas a los textos que desde el ámbito de la literatura siento que, si bien puedo hacerlas, encuentro cierta reticencia si me voy o lo pienso desde el análisis literario o de la teoría, ¿no? Entonces la filosofía precisamente me ha permitido
ampliar mucho más mi horizonte desde lo literario y también desde lo humanístico, ¿no? Y que no solamente es una visión para la investigación en tanto que creación para compartir con una comunidad, sino también la investigación como la indagación hacia el interior, ¿no? Como diría Heráclito, me indagué a mí mismo. Preguntarme, no dejarme de preguntar y seguir en esa indagación que vincula la vida con la experiencia académica. Yo diría que eso. Maravilloso. Padre, ¿usted va a decir algo? Sí, yo quería, bueno, la verdad, gracias a los dos, es muy, muy interesante, se siente uno muy orgulloso de tenerlos por la UCAP, y María, que es además compañera en el centro, Juan Pablo, nuestro brillante suma con todo, porque superó todo lo que había que superar. Quería comentar lo siguiente. La relación también, a propósito de oírlos y las sugerencias que surgen de la escucha, es esta relación entre el silencio y los límites que muestra el silencio. En silencio puedes encontrar un límite a los discursos, así como en la discusión conceptual puedes encontrar los límites de las referencias que hacemos, ¿verdad? Encontramos un límite o un contraste en el silencio, pareciera no, creo que podemos hablar desde allí. Encontramos también el límite de muchos discursos, de muchas palabras, de muchos conceptos. Si hacemos silencio, aparece el objeto o el discurso o el relato también alcanza su límite, muestra un límite, no nos desborda. El silencio ayuda incluso a ubicarlo, a ponerlo en un sitio. No nos supera del todo. El silencio es ese lugar, por llamarlo así, ¿verdad? Donde aparecen los límites de lo que nos parece que nos desborda, que nos supera. Sin embargo, en el silencio podemos encontrar el límite de esos elementos, cosas, discursos, conceptos que nos parecen ilimitados. Esa es la primera cosa que quería compartir con ustedes, oír su opinión, pues la relación entre el silencio, la experiencia del silencio y el límite de las cosas, de los relatos, de los conceptos. Y la segunda es la otra vuelta, es decir, a propósito de lo que refería también Juan Pablo, al parecer en la experiencia religiosa hay una estricta relación entre la escucha de la palabra y el silencio. Solo se escucha en el silencio. Hay palabras que no se escuchan de otro modo, sino en silencio. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué se puede escuchar ahí? Justamente pasa por allí la experiencia religiosa, y quizás los místicos son los que dan más y mejor cuenta de esta relación. Entonces, son dos cosas, escuchar sus comentarios, una entre el silencio y el límite, y otra entre el silencio justamente y la posibilidad de escuchar lo que normalmente no escucharíamos. Incluso en la lectura en voz alta pasa a ser una lectura en privado, en silencio. Intervengo yo en la construcción de un relato que de otro modo no sería el mismo al hacerlo en voz alta. Me convierto en un lector, en un constructor, en un ambiente de silencio. El silencio me permite algo que no me permite, digamos, la plaza pública. Hasta ahí. María, Juan Pablo. Bueno, puedo comenzar yo. El silencio, como decía mi ponencia, es tan antiguo como la palabra. Por tanto, reconocer lo dicho parte también al mismo tiempo por reconocer ese silencio que lo bordea. La palabra como ese espacio de lo común, como ese espacio de reunión en el que, como también ha dicho, se
conforma unos límites de relacionar, unos límites de crear y también unos límites de estar. El silencio, por supuesto, también está involucrado en esta creación, pero el silencio es mucho más amplio. La palabra aborda o la palabra solo nos permite comprender desde la perspectiva del discurso, desde la perspectiva de lo que pudiéramos decir incluso material que tiene la palabra, ¿no? De algo que podemos estudiar, de algo que tiene una etimología, que tiene un origen, que es predecible, de algo que está en constante cambio, pero que de alguna manera, pues, según se ha visto, pues tiene unas leyes o pretendemos darle unas leyes que la fijan. Mientras que el silencio es algo que más bien se desborda, se sale de esos límites, es ese espacio que da lugar a la multiplicidad, que da lugar incluso a la no forma que es contrario, vamos a decir así, a ese limitante de la palabra, ¿no? Entonces, conectando un poco también con eso que usted decía acerca de la lectura, recuerdo en particular el texto El nacimiento del lector de Víctor Bravo, cuando él hablaba de ese paso importante que se da entre esa lectura pública, ¿sí? que digamos, pensarla desde la Edad Media, con la lectura después de la imprenta, ¿no? Después de la creación de la imprenta. ¿Qué es lo que ocurre allí? Y Bravo va a decir, con toda razón me parece, que eso da origen a la modernidad, entre otros factores, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque pasamos de una lectura dirigida, de una lectura donde seguimos lo que nos está diciendo, por ejemplo, el sacerdote, escuchamos solo lo que esa lectura o esa voz hace que escuchemos y no tenemos posibilidad o no se da esa posibilidad de interpretar. ¿Qué es lo que ocurre después del nacimiento de la imprenta? Evidentemente, el primer texto que se publica y que se difunde es la Biblia. Entonces, a partir de esa publicación, la lectura ya no se vuelve algo dirigido, ¿no? Pues evidentemente sigue siendo particular de aquellos que tienen la posibilidad de leer, ¿no? O que saben leer. Pero ya hay un proceso distinto respecto a la lectura, desde el silencio, donde efectivamente podemos hablar ya de una interiorización de la lectura o de una interioridad, ¿no? El nacimiento de la subjetividad. Entonces, el silencio resulta también fundamental para esa perspectiva de lo particular, para esa perspectiva de lo subjetivo y de alguna manera, como decía en mi ponencia, podemos pensarlo como ese espacio en el que nos permite conectar con el texto y que no necesariamente sea una experiencia unívoca, sino que más bien nos lleve a lo que, por ejemplo, Paul Valéry llama la experiencia poética, es decir, que nosotros seamos capaces, o mejor, no es que seamos capaces, sino que nosotros podamos vivir aquello que estamos leyendo desde nuestra propia experiencia, desde nuestra visión, y no porque alguien nos guíe o nos dirija en esa manera de sentir lo que se está leyendo. Vale. Juan. Bueno, para responder a las preguntas quisiera regresar a la historia de Abraham, que es parte del tema de mi investigación. Y allí el silencio tiene un límite muy claro, que está determinado por la prueba divina, ¿no? Abraham ha sido puesto a prueba una vez más, ¿no? Porque por supuesto la petición del holocausto a Isaac no fue la primera prueba que él tiene que enfrentar, pero probablemente fue la más dura, ¿no? La última. Y en la investigación, lo que va arrojando la investigación es que la duración del silencio es la duración de la prueba. De hecho, la prueba finaliza con una frase muy contundente, con un hecho fuerte, que
es la alegre recuperación de Isaac. Y en Temor y Temblor, una vez que ocurre la alegre recuperación a Isaac, o una vez que Johannes de Silencio, que es el seudónimo que firma el libro, alude a esta recuperación, Kierkegaard introduce un personaje muy curioso y muy famoso también, que es, él lo llama el Caballero de la Fe. Y es un personaje muy rimbombante, simpaticón, que camina por Frederiksberg, que es como un gran parque en Copenhague, y él se encuentra con las personas, habla con ellas, está muy abierto. Si se consigue fortuitamente con alguien, es capaz de seguir con esta persona durante un trecho, incluso pudiese, sin siquiera haberla conocido de antes, irse a su casa a comer con ella, por ejemplo. Es decir, es una persona completamente abierta y dispuesta al mundo y a su momento. Y creo que la importancia de ese personaje, del Caballero de la Fe en Temor y Temblor, acompañando a otro personaje con un pathos tan duro como es Abraham, creo que es justamente ese, el límite del silencio. El límite del silencio, que es la prueba. Terminó la prueba, Abraham retoma su comunicación con el mundo. Abraham es un hombre jovial, por decirlo de alguna manera. Y para la otra pregunta, quería traer a colación unas palabras de Darío González, donde él explica la figura del oyente, ¿no? que efectivamente uno en el contexto religioso lo asocia, por supuesto, con el misticismo. Y Darío González nos dice lo siguiente, cito: como en el caso del diálogo, el secreto de la música es la apropiación. La música no habla, pero aquel que la escucha es hablado por ella. Entonces, un poco, fin de la cita, un poco ese es el juego del oyente, ¿no? Ser hablado por el silencio, ser hablado por la música, ser hablado por lo que él está escuchando. De alguna manera eso hacía pensar también el despliegue a través del trueno en la historia de Job, cuando Dios le revela la creación. En ese revelarle la creación le estaba revelando a Job también, a Job mismo, que era parte de la creación. Es decir, Job se encuentra su ser ante sí revelado, no solo todo lo demás de la creación, él está incluido allí, él no está fuera de esa revelación, ¿no? Porque él en su gran ignorancia también se ignoraba a sí mismo. Entonces, diría que esa idea como de la música que no habla de sí, sino de uno, es una figura como bella, ¿no? Que puede acompañar también al misticismo, al oído del místico. Maravilloso. Muchas gracias, sí. Aquí está el profe José Luis da Silva levantando la mano. Profesor. Muy bien, bueno, primero ya lo felicité por el chat a Juan, María, la iniciativa de Lorena y también de Wilfredo, me parece excelente, ¿no? Pero escuchándolos, hubo un momento que se me fue la internet, pero volví, entonces creo que tengo el hilo de tanto de María y Juan sobre el tema del silencio. Quizá Lorena se va a acordar, pero me vino, mientras lo escuchaba, me vino a la mente un texto, no lo tengo a mano, después lo voy a buscar, que es una compilación de escritos de Heidegger, y claro, en esto llama la atención sobre el tema del silencio, que son escritos poéticos, ¿no? Y son textos que de alguna manera son como una libreta en el que Heidegger va anotando cosas, ¿no? Temas, poemas, pequeños fragmentos, ¿no? Y que de alguna manera a veces tienen que ver con sus textos mayores, ¿no? Pero al punto al que quiero referirme, ¿no? Como un tema de reflexión para ustedes, para la discusión, es el siguiente, ¿no?
Claro, nosotros siempre tenemos como referente importante Sierra Nada y obviamente hasta como un material, bueno, tema obligado de un curso de filosofía contemporánea, ¿no? O sea, no, sería inconcebible que en filosofía contemporánea no se viera el ser y el tiempo de Heidegger, es decir, eso no sería imperdonable, ¿no? Eso no. Pero hay textos que me parece que son más importantes que el ser y el tiempo, ¿no? Y bueno, un poco lo que ustedes están abriendo con el tema del silencio da pie a ello. Primero que me hicieron recordar un texto que me parece fundamental, que es Introducción a la Metafísica, ¿no? Cuando Heidegger dice que por qué en vez de referirnos al ser, mejor no a la nada para entender un poco el asunto, ¿no? Es decir, que si en vez de estar refiriéndonos al ser o tratando de conceptualizarlo, nombrarlo, mejor para entender de qué estamos hablando, nos colocamos en la nada. Obviamente, sobre este ejercicio de Heidegger se estableció toda una burla por la filosofía del lenguaje, ¿no? Pero cuando uno va a esos textos, a ese material que recopiló Heidegger, y cuando se vuelve a esta reflexión, porque son temas cortos, son reflexiones muy cortas, él dice, si el ser nadea en la nada, ¿no? Muy bien. Y después dice, atrévete a guardar silencio, ¿no? Y silencia todo lo que está a tu alrededor. Atrévete a pensar. Me llama mucho la atención porque aparte son textos que se publicaron después de la muerte de Heidegger, no, eran material de anotaciones, pero que cuando uno ve esos registros junto con textos que son de gran valor para un Heidegger post ser y tiempo, bueno, los recordé escuchándolos, ¿no? Sobre la importancia del silencio a la hora de pensar y quizás para entender un poco el mismo texto filosófico, bueno, atreverse. Me llama la atención, ahí voy a buscar el párrafo y se los mando, voy a buscar el texto. Él así de una manera dice, atrévete a entrar en el silencio, a ser parte de tu condición de pensar. De alguna manera él pareciera ver que nos aturde el pensar porque tenemos que decir, tenemos que explicar, tenemos que detallar, bueno, parece que eso sería bueno, ya volviendo al tema del ser el tiempo, las habladurías, perdernos en temas secundarios y se nos olvida este tema. Y claro, lo curioso de todo esto es que pareciera que Heidegger sospecha que el camino que lleva al silencio es el poético. ¿No? Y eso es muy llamativo. Yo voy a ver si consigo el material. Ese texto se publicó hace mucho tiempo. Sé que es un texto que se compiló mucho después de la muerte, ¿no? Son materiales que van saliendo se permite su publicación después de que Heidegger murió hace mucho tiempo. Pero es interesante cómo él se refiere al tema del silencio para de alguna manera abrir el camino a esa nada que nadea, repito, que fue tema de burla por la filosofía del lenguaje, ¿no? Como un pensamiento que no tenía sentido. Pero bueno, nada, me hicieron muy bonito. Les agradezco a ambos su esfuerzo y su ensayo extraordinario con buen hilo. Voy a quedar en silencio ahora. Todavía se burlan de la nada nadea. María, ¿algún comentario? Sí, justamente con la referencia del silencio como algo poético más próximo a la poesía, más bien, pensaba en Rafael Cadenas, porque evidentemente la impronta del silencio ha sido algo que ha marcado su poesía y sobre todo el poemario Amante, que ha sido uno de los que he trabajado últimamente, se detiene en algunos pasajes, bueno, más bien en algunos poemas, a meditar acerca del silencio como ese estado contemplativo, un estado en el que el amante, tras abandonar todas sus creencias, inicia una especie de camino filosófico dentro
del universo, la palabra se convierte en un estorbo, en algo que no le va a permitir o que llegar al conocimiento, sino que más bien tiene que desembarazarse de ella para sumirse en la contemplación. Y sobre todo en algunos textos de ese poemario es muy llamativa la incidencia de imágenes lumínicas, imágenes muy corporales, pero que al mismo tiempo buscan desestimar la propia palabra. Me recuerda también, y debe haber por supuesto una gran reminiscencia de la Divina Comedia, cuando Dante ya está en ese último peldaño del paraíso y ve aquello y no puede describirlo, se queda sin palabras. Bueno, justamente ¿cuál es el final de la Divina Comedia? Un gran silencio, un silencio enceguecedor, paradójicamente, o términos que no corresponden al mismo ámbito, ¿no? O sea, ¿por qué enceguecedor? Porque está la inminencia de aquello que se está presentando, que no existen palabras, o las palabras más bien resultan ruines para efectivamente hablar de Dios, nombrar a Dios. Eso sería una gran irreverencia. Entonces, el silencio yo creo que sería, desde esa visión poética, esa apertura al conocimiento. Me gustaría leer ese texto de Heidegger, si lo consigue, me lo envía. Juan Pablo, ¿tú quieres comentar algo, agregar algo? Me recordó la intervención del profesor, un concepto de Kierkegaard, que Kierkegaard utiliza, que es la seriedad. Y él, para hablar de la seriedad, cuenta una anécdota excesivamente breve, donde simplemente dice que pues seriedad es aquello que cuando le pasa a alguien, los demás dicen de esa persona que se hizo serio, ¿no? Como que ahora sí ese muchacho se hizo serio, ¿no? Pero una de las cosas curiosas es que él dice, bueno, pero por supuesto no es serio hablar de la seriedad, ¿no? Así como tampoco es serio para el cristiano pensar teóricamente el cristianismo, ¿no? O sea, no hay seriedad en eso. Para él, un cristiano serio es un cristiano que ejerce, ¿no? Con acciones y con vida y con la vida entera, ¿no? El camino de ser cristiano. Y claro, por supuesto, esa crítica era muy de un perfil muy anti-hegeliano, luchando con todas esas reflexiones que entraron en la teología a partir del pensamiento de Hegel, pero me resonó algo de eso, ¿no? Algo de, bueno, a veces lo serio, a veces lo serio obliga a dejar la palabra de lado, ¿no? A veces lo serio es otra cosa. Y creo que de hecho estamos rodeados de un poco de ese tipo de llamados en estos tiempos, ¿no? Tenemos este momento para la palabra que lo disfrutamos, pero evidentemente estamos convocados por algo mucho mayor en nuestras vidas en este momento. Así es. Una cosa más, Lorena, a propósito, ustedes dos, otra vez la relación del silencio y la escucha. Fíjate, en la experiencia religiosa suelen decir que la escucha en el silencio es importante porque allí es donde el hombre se hace oyente de la palabra. En este caso, la palabra que se revela, que se entiende que Dios es el verbo, que Dios es la palabra. Digamos que filosóficamente, más bien el silencio, lo asociamos a un estado en el que vamos a ver algo, en que la pregunta sería, ¿lo ves? Como decían, ¿lo captas? ¿Lo entiendes? Hay allí la intervención más bien de un modo de razonar que pretende llevarte a ver más que a escuchar, porque escuchando se supone un silencio que facilita la escucha de una palabra que te desborda, y en cambio en el concepto se entiende que es que la vista, la visión de algo se produce
en ese silencio. Entonces, quizás lo filosófico, y se puede uno meter en esto, ¿verdad?, apunta más bien a algo que se tiene que ver más que algo que se tiene que escuchar. Y por eso entonces lo tremendo y fascinante de la experiencia religiosa, ¿verdad? Rudolf Otto, o el temor y temblor de Kierkegaard, es tener que decir algo que justamente no procede de una visión en el sentido más restrictivo del término en filosofía, sino de la escucha de una palabra que es difícil pronunciar y del atrevimiento que eso significa. Yo creo que un místico que ha puesto en palabras algo es muy consciente del atrevimiento que consiste en poner en palabras algo que justamente ha surgido de la experiencia tremenda y fascinante, ¿verdad?, del silencio, de un silencio en el que escucha algo que lo desborda. Así es. Escuchándolo, padre, recordaba la experiencia de Dioniso Areopagita cuando está desbordado por la presencia de Dios y tiene que callar porque no puede decir. Lo máximo que puede decir es lo que luego se conoció como teología negativa. No es esto, no es esto, no es esto, porque es una grandeza que sobrepasa. Tiene usted razón con la conjunción y quisiera escuchar a, a quienes comparten el diálogo esta tarde, sobrepasa o conjuga la visión y la escucha. Y pienso ahora, me voy a ir un poco más atrás y me voy a pensar, porque me ha tocado debatir en varias ocasiones, por ejemplo, la experiencia que tiene el filósofo rey platónico cuando llega a la contemplación del bien. Que tampoco tiene palabras, él no lo puede explicar, no lo puede definir, no es concepto, es algo que está más allá de la esencia, es más allá de todo, es una experiencia tan sobrecogedora que es capaz de iluminar todo el conocimiento, ¿sí? Allí se conjuga nuevamente esa fuerza de lo que a uno lo supera, pero que en este caso es incluso fuente del conocimiento, ¿no? Yo no sé, Juan Pablo, tú me dirás si en el caso de Abraham se da esa conjunción de visión y palabra que se escucha. En el caso particularísimo de Abraham, que es tan hermético. Sí, hay una figura que pudiese ayudarnos dentro del pensamiento de Kierkegaard. Anteriormente cité a esas líneas tan bellas de Darío González aludiendo a la música. Sí. Y para Kierkegaard la música se resume, empieza y termina con el Don Juan de Mozart, ¿no? Para Kierkegaard con esa pieza le basta realmente, pudiese no haber otra, ¿no? Él, por supuesto, probablemente escuchaba de todo en el teatro, era muy amante de la música, pero para él Don Juan era principio y fin. Y una de las cosas que decía sobre Don Juan es que era ridículo imaginarse a Don Juan como un singular que caminaba por el mundo, ¿no? Por supuesto, la disertación de Kierkegaard está pensada con el singular en mente, pero nosotros aquí pudiésemos permitirnos ser un poco laxos y pensar que el singular también es lo visible, ¿sí? Porque es lo concreto. Entonces, es ridículo ver a Don Juan y el ejemplo que usa Mozart es con el número de parejas de mujeres con el que estuvo Don Juan, ¿no? Y Kierkegaard dice, bueno, es realmente absurdo pensar que un hombre puede haber estado con 1003 mujeres, ¿no? Entonces, Don Juan no es visible, Don Juan no es un singular, Don Juan no camina por el mundo, Don Juan es música, es fuerza vital, es expresión vital, ¿no? Y para él, como vimos con la música, se oye, sí, quizás esto vaya a sonar un poco quiche, pero sobre todo se siente, ¿sí? Como el temblor también se siente, ¿no? Yo creo que no es que sea una solución final ni mucho menos, pero diría que entre el ver y el oír
más cercano al oír, pero sobre todo sentir, se siente, ¿no? Y cuando uno escucha una pieza como esa, uno realmente la vive, la experimenta, ¿no? Sí, a través del oído llegó, pero todo entra en trance en el cuerpo. Uno es Así raptado por es. la pieza. O por lo divino, o por la experiencia que se presente y nos sobrecoja, ¿no? Uno es todo sentir. Y es una manera de captar también, ¿no? Como decía un poco el padre. María, tú ibas a decir algo, que veo que... Sí, siempre me ha sorprendido y bueno, pienso que en general ha sido algo que siempre ha causado mucha inquietud. El silencio que existe en la visión tanto de la enfermedad, del dolor y en sí también del rapto, porque nos es muy fácil, o más que fácil, nos es más sencillo hablar de otro tipo de experiencias, pero cuando llegamos a plantearnos la pregunta por, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esta sensación que me embarga? No tenemos sino que servirnos de una serie de imágenes que nos ofrece vagamente el lenguaje para tratar de explicar la experiencia. Entonces, el silencio es mucho más ruidoso, si se quiere, que el propio lenguaje, porque nos presenta esa otra mirada donde no tenemos posibilidad a ciencia cierta de decir exactamente qué es lo que estamos viviendo. O sea, cuando el hablante lírico, vuelvo al caso de Arquíloco, dice, bueno, me siento traspasado, siento que me ha sobrevenido Eros como un hachazo. No son aproximaciones, pero realmente nunca vamos a tener una palabra exacta, acorde, precisa para encerrar, para delimitar, para dar a conocer con toda la exactitud que quisiéramos una experiencia. Entonces, claro, el silencio se abre a esa otra mirada donde el lenguaje no puede llegar, que es mucho más revelador, mucho más bullicioso que el propio lenguaje. Y en particular también es muy llamativa esa unidad de todos los sentidos. O sea, no podemos decir allí que en esa experiencia del dolor hay un predominio del tacto o hay un predominio del olfato, no, sino que hay una conjunción o se da una conjunción de todos los sentidos para vivir esa experiencia y que no podemos dar cuenta de ella con la simple palabra. Creo que el profe José Luis iba a decir algo. Muy bien, María, muy bien, muy excelente, Juan, muy bien, muy bien. Un poco en la línea y tomando ya un poco el decir de Wilfredo y un poco lo que acaba de decir María, me he acordado, creo que Wilfredo quizás me va a poner en autos del tema, pero eh, el Talmud de Babilonia, ¿no? Es un texto muy llamativo, muy raro, ¿no? Y tiene varias partes, ¿no? Pero es digo raro porque a todos los capítulos le falta la primera página. Y claro, tú puedes leer la segunda, tercera, cuarta, quinta, pero no tiene la primera. Y claro, un poco lo que te dice el Talmud es, mire, por más que avance usted no ha llegado a la primera página. Es un poco lo que María está diciendo, ¿no? De como un nombre. Es muy interesante ese texto, porque creo que muestra lo que María está diciendo ahora o la experiencia que Juan está indicando. Es un texto muy interesante, el Talmud de Babilonia, ¿no? Esa versión donde tú ves varias partes, pero choca al lector y sobre todo un lector que está preocupado por entender, porque todo se explique, porque la palabra, bueno, tome el lugar, ¿no? Del silencio, ¿no? Y que dé sentido. Pues nada, falta la primera página. A propósito, está arrancada o no está, o en fin, es como si vas a la biblioteca, empiezas a leer un texto y falta una página, ¿no? Y ese silencio, ahí está un silencio Claro. bochornoso, ¿no? Terrible, insufrible, que uno maldice, ¿no? Porque
pierde el sentido. Pero aquí falta adrede la primera página de cada parte, de cada capítulo. Entonces, claro, pareciera que el que eso compuso, los que lo compusieron, ya dijeron de entrada, mire, por más que usted estudie esto, usted no pasa de la primera página, ¿no? Y eso es muy interesante, tiene que ver un poco con el Claro, tema. Es muy interesante el texto. O sea, te invita a una buena reflexión. maravilloso. Bueno, sí. Bueno, si no hay nadie más que quiera tomar la palabra, yo creo que el profesor José Luis da Silva y yo tomamos las palabras del padre Wilfredo cuando ha dicho que se siente muy orgulloso de que estas sean almas que han pasado por la Escuela de Filosofía, por la Maestría de Filosofía. Eh, Nos sentimos especialmente complacidos de este diálogo tan fructífero, tan lindo que hemos tenido, de haber escuchado estas ponencias tan bellas, tan sólidas, y que prometen, como decía al inicio, trabajos de muy alta calidad en sus caminos filosóficos. Quisiera agradecer al padre Wilfredo que nos ha dado este espacio, nos ha permitido este diálogo, nos va a permitir otros. Claro. La presencia de todos. Lamentablemente hemos tenido problemas de conexión, nos han escrito mucho que hubo problemas para entrar, pero bueno, quizá en otra ocasión pues no suceda eso. Y bueno, quisiera decirles que este tipo de compartir, de dialogar, de disertar, es lo que caracteriza nuestra escuela, nuestros espacios filosóficos, nuestro centro de investigación, dirigido por el profesor José Luis da Silva, que también nos permite ser experimentales y libres, y nos ha permitido hacer cosas de punta y muy interesantes. Agradecidos todos por la presencia, María, Juan Pablo. Espero que esto se repita pronto. Y bueno, quedamos a la orden, y en lo que tengamos el link de este diálogo lo compartiremos. Asimismo, más adelante les comunicaremos la fecha de nuestro próximo diálogo, y espero igualmente que nos acompañen. Padre, si usted quiere decir algo. Muy bien, María y Juan, a todos, recordé al oírlos hablar y exponer y al conversar sobre este tema las palabras que repetía mi maestro de novicios cuando era un chamo de 19 años. El maestro de novicios decía: enseño silencio con el simple método de contemplar las estrellas. Entonces eso lo decía en el techo. Qué lindo. Estaba en el techo mirando, mirando para el cielo, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por introducir estos temas y por la posibilidad que nos dan a la Escuela de Filosofía y la Maestría en hacerlos públicos, como he dicho, porque no es una cosa que nos enriquece a nosotros, nos pasamos, ¿verdad? Nos damos el vuelto entre nosotros mismos, sino que nos gusta, pues, justamente como misión, pues, de la Escuela y la Maestría, dar a conocer lo que ustedes como miembros de la comunidad universitaria están trabajando. Así que María y Juan, gracias una vez más. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, padre, gracias, Lorena. Muy contento también de haber escuchado al profesor José Luis, súper honrado. Y bueno, a todos los que se conectaron y además un honor haber estado acompañado de María. Para mí, contigo, Juan, con Lorena, y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Esperemos una próxima reunión muy pronto. Así es. Lo comunicaremos oportunamente. Muchísimas gracias a todos, Juan, María, muchas gracias a todos. Y entonces, bueno, quedamos pendientes. Saludos, Varinia, saludos, Guayana, y quedamos todos pendientes de la próxima convocatoria. Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.